Si algún resto arqueológico, si alguna imagen representa al Perú, es definitivamente Machu Picchu, uno de los lugares más hermosos para visitar en el mundo. Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. Comencemos por el principio. Machu Picchu quiere decir cerro o montaña vieja. Frente a Machu Picchu está el Huayna Picchu, que quiere decir montaña joven. De ahí viene el nombre. ¿Qué era Machu Picchu? A veces en los libros o en las páginas de viaje sale la gran ciudadela, fortaleza, templo, lugar sagrado, importantísimo lugar. En verdad era la casa de playa. Evidentemente no era una playa porque queda en medio de lo que en el Perú llamamos la ceja de selva, que es las montañas relativamente bajas que dan a la vertiente oriental de los Andes. Pero era básicamente eso, era la casa de descanso de Pachacútec y su familia. No era una fortaleza, no tenía mayor valor militar, siendo que definitivamente tenía templos, como sucede en sitios donde hay casas de playa o casas de campo, hay capillas. No era una gran ciudad sagrada, no. Era para Pachacútec, probablemente para su hijo, pero una cosa de su familia, de su panaca, ¿no? Que es el linaje real. Entonces, era un lugar al cual iban como invitados gente de cierta nobleza inca y nada más. Bueno, había evidentemente la servidumbre, los trabajadores que la mantenían, pero no era un lugar importante ni siquiera para la mayoría de cusqueños, mucho menos para la mayoría de habitantes del Tahuantinsuyo. Era un lugar, una residencia privada, cuando el clima en Cusco no era tan bonito, y quedó con la muerte de Pachacútec y bueno, con los distintos eventos de la historia, quedó como parte de las propiedades de su familia. Porque cuando moría el Inca, su familia mantenía propiedades que él había obtenido como Inca. Esto luego se convierte en un problema porque a medida que hay más y más Incas, hay más y más propiedades manejadas por estas poderosas familias cusqueñas, pero como siempre digo, ese es otro tema para otro video. Cuando vemos Machu Picchu y vemos la impresionante vista, la foto que tiene todo el mundo en Machu Picchu, vemos las piedras sublimemente trabajadas en lo que se llama el estilo imperial y todo. Pero hay algo que falta en la foto, que son los techos. Cuando uno llega a Machu Picchu, cuando sube el camino, hay una pequeña casa, un pequeño cuarto donde uno puede ver los techos. Y en verdad sería muy interesante tener reconstrucciones o poder ver más de los cuartos con sus techos, ¿no? Porque siendo que las piedras son impresionantes, techos de paja muy inclinados por las lluvias, nos cambiarían un montón la imagen, ¿no? La vemos como una ciudad de piedra completamente, quizá valga la comparación con templos griegos y romanos que eran hechos totalmente o en su mayor parte de mármol, con los techos de mármol, mientras que estos techos son, como digo, vigas de madera y muy gruesos de paja, que es una zona en la que cuando llueve un montón. Entonces cambiaría un montón cómo lo vemos, pero si van a Machu Picchu, como digo, una de las primeras cosas que uno ve cuando entra propiamente a visitar es esta casa, que es muy importante porque nos da una idea de cómo debió ser todo. Descubrimientos recientes nos hablan de que la construcción de Machu Picchu comenzó antes de lo que pensábamos hasta hace 10, 20 años. Pensábamos que era en 1430 y algo. Parece que es antes. Parece que la construcción de Machu Picchu es 1420. En verdad, la cronología de los incas no la tenemos muy clara. Incluso siendo que los españoles no llegaron tanto tiempo después que Pachacútec, parece que por esas cuestiones culturales
contar años tan precisamente sobre el pasado no era tan trascendental para la cultura incaica, o los interpretaban de una manera distinta, ni mejor ni peor, distinta, ¿no? Entonces se construyó en 1420, puede haber acabado quizá en 1430 su construcción. Evidentemente no se construyó todo en un solo momento. A la muerte de Pachacútec y a la muerte quizá de sus hijos y sus nietos, comenzó a dejar de tener importancia. Era una propiedad privada de su familia, como digo, de su panaca, pero en verdad ya no tenía una conexión con el poder directamente. Cuando Pachacútec era inca, era la residencia del inca, del jefe. Una vez que él fallece, era simplemente un lugar de alguna importancia, pero no era un lugar, como dije al comienzo, de importancia social para los ni siquiera los cusqueños. A medida que pasa el tiempo y llegamos al final del siglo XV, comienzos del siglo XVI, pasa algo. Hay un camino que venía de Vilcabamba, que es incluso más adentro en la selva, que pasaba por las faldas de Machu Picchu. Pero luego se abre y se habilita un camino distinto, más corto. Entonces incluso el tráfico que tenía que pasar por ahí, que iba de Vilcabamba a Ollantaytambo, se habilita, como digo, otro camino, y la gente comienza a olvidarlo. Y le pasa a veces a señores nobles en Inglaterra, en Escocia, que tienen el gran castillo de la familia y lo acaban vendiendo porque, por más bonito y tradicional que sea el castillo, mantenerlo es un montón de plata, un montón de gasto. Entonces, por lo que parece, se va abandonando a comienzos del siglo XVI, como dije, por la pérdida de importancia y por el cambio de este camino, donde ya no había un tráfico constante con el que pudieran abastecerse fácilmente. Y parecería que para el momento de la llegada de los españoles estaba semi abandonada. Tenía un uso agrícola, había probablemente algunos guardianes, algunas pocas familias, pero ya no era sino un recuerdo sus años más gloriosos, ¿no? No se olvida del todo, incluso conquistadores españoles pasan cerca. Hay un escrito de Baltasar Ocampo que llama a algo Pitcos, parecería ser Machu Picchu, pero como digo, no tenía gran importancia, estaba encima de una montaña, no parecía haber oro, y además, justo después de la conquista, el camino a Vilcabamba era muy importante porque era el último lugar de la resistencia, ¿no? De la resistencia inca. Entonces, no era un lugar en el cual querían los españoles ponerse a buscar cosas encima de montañas a ver qué encontraban. Y de alguna manera esto preservó mayor saqueo por ellos. Como digo, nunca se abandonó, ¿no? Nunca se abandonó la ciudad, pero comenzó a dejar de tener cualquier importancia y llegó a ser simplemente una zona donde la gente del lugar plantaba y siempre se usó. Hasta su redescubrimiento famoso en el siglo XX, siempre se plantó en las terrazas de Machu Picchu. Entonces nunca estuvo completamente perdida, simplemente era un lugar, como digo, que ya no tenía mayor importancia histórica. Aunque, como dije, nunca estuvo perdida en el sentido de que nadie sabía dónde estaba. Los lugareños sabían que había algo ahí, no le daban mayor importancia. En el siglo XIX comienza su redescubrimiento. A mediados del siglo XIX sabemos de dos expediciones de ingenieros alemanes. Uno incluso forma una empresa cuya función es extraer restos arqueológicos, cerámica, oro de Machu Picchu, pero digamos una empresa estrictamente extractiva. Sabemos también de Agustín Lizárraga,
Y acá vemos este problema con la palabra descubrimiento. Así como hay este problema de si Colón descubrió América, evidentemente no descubrió un lugar que tenía decenas de millones de personas, pero lo descubrió para los europeos. De la misma manera, Hiram Bingham no descubre algo en el sentido de que sí había gente que sabía que estaba ahí, pero en vez de ser unas cuantas piedras y unas terrazas donde podíamos cultivar y donde habían algunos animales de pastoreo, oh por Dios, el lugar más impresionante del Perú. Esta es su función, y él consigue financiamiento para esta expedición, y de las cuales hay muchas fotografías y han escrito libros, y incluso Hiram Bingham es una de las inspiraciones para el personaje de Indiana Jones, que trae Machu Picchu a los ojos del mundo. En ese sentido es el descubridor, es el que lo descubre. De ser algo íntimo de gente de la zona, es para el mundo. Hoy es el lugar más visitado por turistas extranjeros en el Perú, con toda razón. Es un lugar maravilloso, y si no han ido, no sé qué esperan. Esperen que acabe la pandemia y vayan a Cusco y visiten Machu Picchu, ¿no? Entonces es un lugar impresionante, y quizás eso es lo bueno que hizo Hiram Bingham. Lamentablemente, y esto no solo ha pasado en el Perú evidentemente, una cosa era la legislación sobre restos arqueológicos y sobre patrimonio cultural hace 120 años, donde mucho este patrimonio acabó saliendo, algunos legalmente, algunos no tan legalmente, y el Perú, me parece muy bien, ha entrado a veces en negociaciones y a veces en pleitos judiciales para recuperar aquellas cosas que salieron ilegalmente del Perú, ¿no? Siempre complicado en la historia, ¿no? Existen pues frisos griegos en Reino Unido que pueden haber sido incluso adquiridos legalmente, pero siempre nos queda esta idea de no es mejor que estén en el sitio en el que están. Entonces sí, Hiram Bingham de alguna manera es el descubridor, quizá en el sentido más amplio de la palabra. Él nos enseñó a todos, y no solo a las 1000 personas que lo veían. En realidad es un tema del que ya hablé. Se perdió la ciudad, estuvo abandonada. Como dije, hubo este tema del cambio de caminos que le quitó una importancia simplemente geográfica. Pasa incluso en ciudades modernas, cuando la carretera se amplía y pasa por otro lugar. Hubo dos temas también importantes. Justo antes de la llegada de los españoles hay la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y hacer gran movilización de personas y gran movilización de recursos, y parece que mucha gente abandona Machu Picchu por eso. Luego hay lo que en la historiografía peruana llamamos los incas de Vilcabamba, esta última gran resistencia relativamente cerca de Machu Picchu. Es más, y me olvidé decirlo antes, cuando Hiram Bingham descubre Machu Picchu, él no quería descubrir eso, él quería descubrir Vilcabamba, el último lugar donde hubo incas. Y lo acaba descubriendo casi de casualidad, y al final no llega a ir a Vilcabamba, no logra descubrirlo. Y en verdad, mientras que hemos descubierto algunas cosas de dónde estaban los incas, al final todavía no hay un gran descubrimiento sobre Vilcabamba. Entonces hay estas dos acciones, digamos, internas del pueblo incaico, pero también muy importantes son las epidemias, y decir pandemia, traídas por los españoles, que fueron brutales en la población indígena del Perú y del continente americano, que causaron grandes pérdidas de población. Incluso 10 años antes de que llegaran los españoles al Cusco, ya había gente sufriendo estas enfermedades por el contagio. Hay historias que se repiten, podemos verlo ahorita en el año 2022 con la pandemia. Entonces, también parece esa ser una de las circunstancias, además de simplemente haber perdido su importancia política, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, las peleas muy cercanas con los incas de Vilcabamba y las enfermedades, lo cual hicieron que la ciudad se olvidase más que se perdiese. Bueno, esto ha sido todo por hoy, por lo menos este primer capítulo. Me imagino que voy a poder hablar mucho más de Machu Picchu. Espero que les haya gustado. Ya saben los botones que hay que apretar, hagan comentarios, como siempre les pido,
sobre temas que quieran saber o algunas preguntas y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.